la bienvenida y damos inicio diciendo: viva Jesús, María y José, para siempre en nuestros corazones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este su programa Familia Formadora de Personas. Mire, es una inmensa alegría que nos puedan acompañar. Es una inmensa alegría que podamos compartir a través de estos medios digitales con todos ustedes. Fíjense que a lo largo de estos unos programas anteriores, en este periodo de Cuaresma, hemos reflexionado un poco acerca de esto. Hemos reflexionado de que cómo todos queremos encontrar la paz, cómo se logra esa paz descansando en el Señor. Y hemos descubierto en todo este proceso que se requiere fe y confiar en el Señor para poder llegar a descansar, eso que nosotros necesitamos. En el programa anterior vimos que para lograr esto necesitamos conocer al Señor y necesitamos comunicarnos con Él, y hablamos un poco acerca de lo que era la oración y que era un fundamento para poder lograr esa comunicación con nuestro Señor. Entonces, precisamente hoy en este programa queremos hablarles de eso, y nos vamos a responder una pregunta importante en nuestro caminar para el encuentro con el Señor. La pregunta que nos queremos responder a lo largo de este programa es: ¿por qué es importante la oración en la familia? Se lo repito, ¿por qué es importante la oración en la familia? Y vamos a tratar de responder esta pregunta. Pero primero dejemos que Dios nos ilumine e invoquémoslo a través de una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, alabado seas por siempre. Agradecemos, Señor, la vida de este día, las bendiciones recibidas. Ponemos en tus santas manos nuestra vida, con la convicción de que tú tienes los mejores planes para nosotros. Te agradecemos, Señor, la familia, nuestro hogar, los alimentos, Señor, tanto el material como el espiritual. Sabemos que eres un Dios amoroso y misericordioso que siempre está pendiente de nosotros. Así que en esta oportunidad te suplicamos tu Santo Espíritu para que este programa pueda ser una pequeña colaboración para el crecimiento espiritual de todos mis hermanos. Así como nosotros, Señor, que crecemos también y nos damos cuenta del inmenso amor y el gran Dios que nos acompaña día a día. Gracias, Señor, y quedamos en tus santas manos. Por favor, acompáñanos. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy bonito. La oración en familia. La plegaria familiar es una plegaria que tiene características muy propias. En primer lugar, es comunitaria, pero tiene la peculiaridad de que es comunitaria, pero es en el seno de un hogar, es en la intimidad de una casa, es con nexos muy fuertes de amor entre las personas que la realizan. Tiene sus propias características, porque cuando decimos de orar comunitariamente, siempre pensamos que es en nuestros grupos de iglesia, pero no. Esta oración familiar tiene eso, es comunitaria, pero está impregnada de mucho sentimiento, de mucha emoción, de mucho amor, porque todos los que la hacen los une el vínculo del amor. Es una oración en común, es hecha entre los esposos, entre los padres y los hijos, si tenemos una familia extendida, nuestros sobrinos, nuestros hermanos. La cosa está de que es una oración muy hermosa, porque como familia estamos intentando acercarnos a Dios. Es tan importante la oración en familia que el Papa Francisco allá por el año 2015 nos habló sobre la oración en la familia. Y en esa audiencia, él enfatizaba que donde se aprende a orar es en la familia.
nos decía de que el evangelio meditado en la familia era como pan para el corazón. Y en esa ocasión pidió que les enseñáramos a nuestros hijos la señal de la cruz. Francamente, cuando vimos esto, da pena, a mí me dio pena porque como testimonio voy a decir que a mis hijos, quien les enseñó a persignarse a hacer la señal de la cruz fue la mamá de Roberto. Ella se encargó de eso, su corazón para sus nietos fue empezarles desde bien pequeños y los persignaba. Por eso es que ahora al oír al Papa nos ha motivado a hablar la oración en la familia porque estamos en Cuaresma. Estamos ahorita en un camino hacia la Pascua de Resurrección y estamos intentando proceso de conversión, estamos intentando cambiar, acercarnos más a Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la oración? En primer lugar, es el primer mandamiento, el gran mandamiento, que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que la oración es alimentada por el amor hacia Dios. En esa ocasión, el Papa Francisco también concluyó diciendo que a pesar de lo complicado que es el tiempo en la familia, porque siempre se está ocupado por las miles de cosas que hay que hacer, la oración nos permite encontrar la paz para las cosas necesarias, descubrir el gozo de tener los dones con el que Dios nos ha bendecido. Nos ha permitido la belleza de la alegría, descubrir que en la alegría está Él principalmente y la serenidad del trabajo que tengamos que realizar. ¿De dónde brota la oración? De escuchar a Jesús, de descubrirlo en las Santas Escrituras, de familiarizarnos con su palabra. Con esto que el Papa nos ha dicho, pues podemos responder y a esa pregunta: ¿por qué es importante orar en familia? ¿Por qué el Papa se preocupó porque la familia ore? En primer lugar, porque estamos viviendo un tiempo demasiado conflictivo. Ahorita estamos en un tiempo donde ya no hay autoridad de los padres, no es reconocida, no se está queriendo ejercer también. Estamos teniendo hijos con una rebeldía muy predominante y cada vez la falta de respeto va en aumento. Estas nuevas teorías que nos dicen que nosotros debemos de ser amigos de nuestros hijos, pero nosotros confundimos y dejamos de lado el ser padre y nos decimos amigos. Y en esto muchas veces erramos en la forma de educarlos. También la voz de los padres ya no se es escuchada en muchos hogares. ¿Por qué? Muchas veces es porque toma el padre un rol muy cómodo, dejar que pase lo que pase, como tenga que pasar. O también tenemos aquel aspecto de que las mujeres queremos tomar el control y ya no dejamos que el padre sea la cabeza del hogar. Ahora también, si hablamos con los profesores se están quejando de que ya no hay autoridad sobre sus alumnos, que ya no permiten orientación, que los miran del tú al tú y ya muchas veces, a pesar que necesitan ser orientados, no se lo permiten. Si hablamos de la familia, de nuestros adultos mayores, tenemos de que a los adultos mayores ya no los tratamos con respeto. Ya los vemos como retrógrados, ya los vemos como muy viejos, como que ya no importara lo que tengan que decirnos. También parece que ahora la agresividad está más a flor de piel
Y francamente los hijos y los padres muchas veces entran en un de tú a tú a ver quién es el que puede responder más. Francamente estamos como muy pleitistas. ¿Por qué estará sucediendo de esta manera? En primer lugar, porque tenemos un enemigo del alma que siempre está atacándonos, no se va a cansar de atacarnos. Y eso nos lo dice el San Pedro en su primera carta. Nos dice de que es un león rugiente que está al acecho de todos nosotros y siempre está buscando cómo devorarnos. Por eso es que la familia está padeciendo de todo lo que hemos estado hablando. Va a estar constantemente atacada. Sin embargo, en este contexto, Dios siempre quiere cambiar a la familia para lo que verdaderamente Él nos creó. Él anhela que seamos nosotros testimonio de la Sagrada Familia. Entonces, por eso nos llama a ser iglesia doméstica, de la que hemos hablado también ya en otros programas. Así que con este encierro, estas angustias, esta incertidumbre que nos está mandando, se está agudizando en realidad cada día más. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? A base de oración, pidiendo a nuestro Señor, por medio de la oración, su gracia, para no ser vencidos y que podamos ser familias, que alcancemos el pleno desarrollo para lo que hemos sido creadas. Entonces, es en este contexto que Dios nos habla de diferentes formas. Y nosotros también debemos de aprender a escucharlo. También, ¿cómo se hace? A través de la oración, sometiéndonos a su voluntad, preguntándole qué quiere de nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos continuamente, estamos invitando al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Y Él es el soplo vital que debe dirigir nuestras oraciones. Es la presencia del Espíritu Santo el que nos está alentando también a la oración. Es el que va a venir en auxilio de nuestras debilidades. Y aquí es donde nosotros como padres tenemos un gran compromiso. Pues de nosotros va a depender si nosotros hacemos que nuestros hijos creen lazos y nexos fuertísimos con el Señor a través de la oración. Así que vamos a leer cómo la palabra de Dios nos dice esto. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, que nos dice lo siguiente. Muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que Santo Tomás afirmaba lo siguiente. Decía, es necesaria la oración continua para conseguir la perseverancia en el bien. Si nosotros queremos tener adultos sanos, provechosos, realizados, con temor a Dios, tenemos que enseñarle desde temprana época de su vida la conexión por medio de la oración, acercarse a Dios y confiando en Él. Con la lectura que acabamos de proclamar de Proverbios, mira qué importante es el papel de nosotros como padres en esa educación de nuestros hijos. Porque a raíz de cómo nosotros educamos y enseñamos, en este caso, a orar a nuestros hijos, que básicamente orar es a decirle lo que te está pasando a nuestro Señor, en la medida en que tú le estás enseñando, a nosotros como padres de familia le estamos enseñando a nuestros hijos, les vamos a dar un futuro mejor. Lo que todo padre queremos, que nuestros hijos, cuando ya no estemos, ellos sean hombres de bien, mujeres de bien, que se desarrollen adecuadamente. Entonces les estamos dando las bases de eso. Entonces, tomando esta lectura y reflexionando un poco, podemos encontrar o podemos decir que hay 3 razones fundamentales por las cuales tenemos nosotros que aprender y enseñar a orar en familia. Y fíjense que son 3 razones bien importantes y que todos las hemos escuchado, pero a veces no las hemos meditado.
la número uno es que la familia que reza unida permanece unida. Cuánta desunión hay ahorita en la familia. Entonces, un punto bien importante es que para permanecer unidos tenemos que rezar de forma unida en familia. ¿Qué otra razón podría haber de esto? Bueno, para que nuestros hijos, como dice la lectura, tengan una influencia positiva en sus vidas, para siempre, para su futuro. Para eso es importante enseñarles a orar en familia. Y una tercera razón por la que es importante que aprendamos a orar en familia es para que busquemos como familia la bendición de Dios, para que a través de esa oración constantemente encontremos la bendición de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Entonces son 3 razones fundamentales. Me pueden decir hay varias, sí, hay muchas más, pero nos queremos enfocar en estas 3 en este programa. Entonces, imagínense, ¿qué dijimos la primera? Familia que reza unida permanece unida. Y ese es un eslogan que hemos oído muchas veces, a cada rato lo oímos. Pero empezando a desmenuzarlo un poco, podemos ir comprendiendo o entendiendo de qué se trata esto. Miren, fíjense que la oración como tal en el seno de la familia es sumamente importante porque nos va a ayudar primero a comunicarnos con Dios, pero sobre todo a superar los momentos difíciles. Esos momentos así como los que estamos viendo hoy en día, muchas familias con tantas angustias y tantas incertidumbres que tenemos. Si nosotros oramos como familia, nos vamos a empezar a superar porque vamos a tener una conexión más directa con nuestro Señor. Entonces, pero también es necesario no únicamente hacerla, sino que también nuestros hijos tienen que vernos a nosotros como padres, que nosotros oramos en el hogar. Si nuestros hijos, por ejemplo, nos ven a nosotros como padres que oramos sin prisa, que nos quedamos en silencio, que guardamos una cierta hora del día para hacerlo, si nos ven que a la hora de ingerir nuestros alimentos en nuestra mesa bendecimos los alimentos, si nos ven que cuando nos levantamos le damos gracias al Señor, que cuando vamos a ir de la casa le damos gracias al Señor, entonces los niños van a ir percibiendo esto de forma intuitiva. Es de mucha importancia para ellos porque van a ir y a comenzar a percibir o a identificar la presencia de Dios en el hogar. Entonces eso es sumamente importante para eso. Y es vital, una cosa que es bien importante es que esto se haga con devoción. No nos tenemos que limitar o encasillar en algo, sino que tenemos que hacer que esa oración que nosotros hacemos realmente se transforme en hechos y que sean testimonios de fe. O sea que los niños en realidad aprenden a orar orando. ¿Con quién? Con los padres. Entonces hay que hacerlos partícipes de la oración, que aprendan a hacer los gestos, que aprendan a repetir, digamos, el Padre Nuestro. Miren, enseñarle el Padre Nuestro a su hijo, alguna alabanza, estar en silencio cuando se está hablando Dios. O sea, todos esos detalles lo aprenden nuestros hijos en el seno del hogar. Y fíjense que esto nos trae algo que en la familia cobra sumamente importancia. Y hay una lectura que está en San Mateo, en el capítulo 18, versículo 20. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Comentábamos con Mirna que a veces esta lectura la enfocamos mucho a los grupos de crecimiento o a reuniones en la iglesia, cuando invocamos al Señor. Pero imagínense, si lo hacemos en la familia, quiere decir que estamos trayendo al Señor a nuestra familia. Estamos invocando a que Dios venga a nuestra familia. Entonces, cuando con nuestra familia oramos, Dios nos da la promesa que está en medio de nosotros, que nuestra familia está aprendiendo a dejarse guiar por los designios del Señor. Entonces, ven cómo es sumamente importante que lo hagamos como familia, porque al reunirnos, Dios nos deja la promesa que Él va a estar en medio de nosotros. Dios va a estar en nuestra familia, Dios va a estar en nuestro hogar, Dios es el centro y va a ser y debe ser el centro de nuestro hogar. Entonces, ¿qué es alabar o orar a Dios? Es darle las gracias, es pedirle esos dones que se derramen en cada uno de nosotros de una forma especial
en el día a día de la familia. Entonces, miren cómo importante es que familia que reza unida permanece unida. ¿Y por qué permanece unida? Porque Dios está ahí, porque el amor está ahí, el centro de la familia está ahí. Ahora bien, pero también, como dice la lectura anterior, la que leímos con Mirna en Proverbios, nuestros hijos, al hacerlo, al descubrir la oración, esa influencia positiva va a perdurar toda la vida, va a perdurar siempre. No van a necesitar que nosotros estemos encima de ellos para que lo hagan, no, porque ellos se van a acostumbrar a contarle sus cosas al Señor. Entonces nosotros como padres cristianos debemos de tener y de ser específicos en educar a nuestros hijos en la oración. ¿Por qué? Porque tenemos que irlos introduciendo progresivamente. Tenemos que irlos dejando en el descubrir de ese misterio de lo que es el Dios y lo que es el diálogo con Él. O sea, cuando ellos tengan algún problema, si ustedes los han motivado y han sido testimonios para sus hijos, ellos cuando tengan problemas van a recurrir no al amigo de la calle, no al que lo malaconseja, sino que van a recurrir al Rey de Reyes, al que le va a dar el mejor consejo. Van a aprender a ponerle al Señor los problemas. Van a acostumbrarse a ir al Santísimo, por ejemplo. Entonces, nada sucede a través de nosotros si no nos pasa a nosotros primero. Pero hay otra palabra, hay otra lectura que nos va cimentando más de lo que estamos hablando y se encuentra en Proverbios, en el capítulo 20, versículo 7. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Oigamos lo que nos dice la palabra del Señor. Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense qué compromiso de nosotros como padres si queremos que nuestros hijos sean felices después que nosotros nos hayamos ido. O sea, tenemos que llevar, nos dice la palabra, una vida justa, una vida irreprochable, una vida recta, dice la palabra. O sea que si queremos nosotros tener hijos buenos, queremos hijos de los cuales nos sintamos orgullosos de ellos, tenemos nosotros que darles el ejemplo. Entonces, el compromiso de nosotros como padres es bien fuerte. Fíjense que si nosotros como padres, por ejemplo, vivimos una doble vida, llamémosla que en la iglesia somos una cosa, pero en la casa son otra, definitivamente nuestros hijos no van a ser influenciados positivamente. O sea, tal vez vamos a la iglesia y que hermanos y que bien colaboradores y todo, pero cuando llegamos a la casa, decía, miren, una vez hasta el chucho sale corriendo, porque solo llegamos bravos, solo llegamos enojados, entonces estamos siendo mal testimonio. Entonces, ¿qué es lo que piensan nuestros hijos? Bueno, y si él es aquí, entonces lo que está haciendo en la iglesia es mentira. Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo. O sea, hay algo que oímos una vez que decía que es posible, decía un psicólogo, que los hijos, si actuamos de esa forma, probablemente nunca se convierten, decía, sino que se van a convertir únicamente de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Y entonces, probablemente si se conviertan, van a ser católicos superficiales, decía. ¿Por qué? Porque van a ver todo así como lo vemos nosotros, por encimita, no se van a comprometer, no van a aprender a orar, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que tratar de llevar una vida de una mejor forma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que aprender a poner nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras angustias, nuestras debilidades en las manos del Señor. Y para eso es que nosotros tenemos que aprender a hablar constantemente con Dios. Y hablar constantemente con Dios, ¿qué es? Es la oración. Y entonces, había un psicólogo, fíjense que eso me llamó la atención y se lo quiero leer textualmente, lo que decía: las huellas que un hijo siga es probablemente que sean aquellas que sus padres trataron de ocultar. Y esto es un pensamiento bien mundano. Y fuerte. Y fuerte, ¿por qué? Porque creemos nosotros que las cosas, nuestros hijos no se dan cuenta de lo que hacemos. Y resulta de que ellos a veces están más pendientes, más atentos de lo que nosotros hacemos y van a seguir ese camino. Y entonces quiere decir que en la medida que si nosotros les queremos inculcar, por ejemplo, en el caso la oración, pero nosotros no la hacemos, es probable que ellos no la hagan, ¿verdad?
O sea, que quiere decir que nosotros como padres tenemos que vivir de acuerdo a los principios que nos da la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ayudar efectivamente a nuestros hijos, para darles a ellos las bases que necesitan. O sea, tener la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué significa? Significa leerla, significa estudiarla, significa meditarla y significa definitivamente hacer la vida. No nos tenemos que quedar únicamente en la teoría, sino que tenemos que hacer la práctica. Y de eso es la oración. O sea, la oración es tener la suficiente confianza con Dios para que podamos contarle lo que nos pasa, y a través de ese contarle con lo que nos va pasando, nosotros entramos en contacto definitivamente con Él. Y lo reafirmamos con una lectura que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 35. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 35. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense, o sea que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también nos dice que únicamente el corazón nos puede convencer al corazón. Con este detalle nos vamos a quedar ahorita y nos vamos a ir a una pausa. Ya regresamos. Y respondiéndonos de la importancia de la oración en la familia. La alabanza decía: Señor, enséñanos a orar. Quiere decir que el Señor es el que nos va a ir derramando su bendición, y poco a poco nosotros vamos a ir aprendiendo con su compañía a orar. Entonces nos habíamos quedado haciendo una reflexión bien interesante, que de la abundancia de que está del corazón así habla nuestra boca. De hecho, muchas lecturas de esta etapa hablan precisamente de eso, de lo que sale de nuestro corazón, de lo que tiene nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Si nosotros tenemos bendiciones, si nosotros creemos en el Señor, si nosotros hemos disfrutado el amor del Señor, hemos descubierto que Él está siempre con nosotros, precisamente vamos a hablar de eso. O sea, hay que buscarlo constantemente. Y una parte interesante que decíamos es que solamente el corazón convence al corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que para que a nuestros hijos los convenzamos, ellos tienen que vernos que actuamos en verdadera sintonía con lo que estamos predicando, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos actuando. Quiere decir que es sumamente fundamental e importante que en la oración nosotros seamos ejemplo concreto para nuestros hijos, que seamos testimonio para ellos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues únicamente orando con ellos. O sea, el papá y la mamá calan profundamente en el corazón de sus hijos cuando lo hacen. Nosotros como padres vamos dejando huella en ellos, y ellos posteriormente en su vida van a lograr entender que Dios es su refugio, que Dios es el que está siempre pendiente de todas sus necesidades, y que cuando tienen algún problema grande, pequeño, chiquito, lo que sea, van a recurrir a Él. Pero únicamente con el ejemplo, miren, y qué importante es esto, por ejemplo, cuando tenemos nuestros hijos que están adolescentes. Qué importante es que nosotros como padres les hayamos enseñado desde chiquitos a ellos que se pueden comunicar con Dios, porque como decíamos, las malas influencias que hay fuera de la casa, fuera del hogar, son muchas. El mundo tiene otros conceptos completamente diferentes. Si lo primero que recurre uno cuando tiene un problema afuera es donde el mejor amigo, donde la mejor amiga, pues. Si tiene problemas familiares, pues se va donde el mejor amigo y le empieza a contar, y el otro le empieza a aconsejar otras cosas, y ahí empiezan a resquebrajarse las familias. Pues lo mismo pasa con los hijos. O sea, si las bases sólidas de la oración o la base de la relación con el Señor no ha sido hecha con nuestros hijos, entonces ellos definitivamente van a buscar malos consejos que al final de cuentas se van a ir alejando. Y por eso es lo que estamos viendo lastimosamente hoy en día en muchas familias. Eso es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad, que las personas ya no están creyendo
en el Señor. ¿Y por qué no creen? Porque no lo han descubierto. ¿Por qué no lo aman? Porque no lo conocen. ¿Por qué no oran con Él? Porque creen que las oraciones son cosas súper elaboradas y que únicamente los santos o los padres las pueden hacer, cuando la oración es simple y sencillamente comunicarse con el Señor de una forma sencilla. Una forma tan sencilla como decir cuando usted va a comer, cuando nuestros hijos vamos a comer, demos las gracias al Señor porque tenemos alimento a esta hora del día. Pero decirlo de corazón. Demos gracias al Señor porque nos levantamos. Demos gracias al Señor porque tengo a mis hijos, porque tengo a mis papás, porque tengo a mi mamá. De eso se trata la oración. Reconocer la grandeza del Señor en nuestra vida y reconocer que Él siempre está con nosotros y que Él siempre está pendiente con nosotros y que está dispuesto con los brazos abiertos a escucharnos en el momento que nosotros nos queramos comunicar con Él. ¿Y cómo nos responde Él? Bueno, a través de su palabra. Así que la oración, miren qué importancia. Aquí están las bases sólidas y las armas que ustedes como padres les pueden dar a sus hijos para lo que les venga en el mañana. Ahora vamos a una pregunta fuerte. Una pregunta cuya respuesta nosotros por naturaleza, como humanos, huimos. ¿Y si nos morimos? Nadie sabe. Solo Dios sabe el momento y la hora en que nos va a llevar nuevamente a su casa. Y si faltamos nosotros y no le hemos enseñado a nuestros hijos a estar en oración, comunicándose con Dios, que sepa que es su refugio, que es su seguridad, que es un Dios de promesas y no va a faltar a ninguna. ¿Qué pasa con estos hijos? Y no van a dejar mentir que se mira en la vida común y corriente como muchas veces al faltar los padres, los hijos quedan completamente desubicados, sin dirección, buscando salidas muy falsas al dolor porque no pueden bregar ni con el mismo dolor. No saben cómo llevar un duelo. Miren qué tristeza da cuando a medio año de muerto el papá, el hijo se suicida. ¿Por qué? Porque no encontró rumbo. Miren, es bonito enseñarle a los hijos desde pequeños a estar en contacto con el Señor. Y a uno como padre lo ayuda a fortalecer esos lazos. Y nos damos cuenta de cómo ellos tienen necesidades muy propias de su edad que uno a veces no se está dando cuenta. O nuestros padres al orar nos damos cuenta cuáles están siendo sus necesidades espirituales que no están siendo llenadas. Miren, es triste que una abuelita diga, es que como no me llevan a la iglesia. Pero entonces la oración es un gran arma para que ella encuentre su paz, se sienta llena de Dios. Fíjense que qué lindo es decirle al niño desde pequeño que yo soy su mamá terrenal, pero que en el cielo está su madre celestial, que es la mamita María. Que si como padre, yo soy su padre aquí en la tierra, pero en el cielo está Jesús, está Dios Padre que va a velar por ti. Si desde pequeños lo impregnamos, créanme, le van a estar haciendo regalo de vida, regalo grande de amor. Bueno, la tercera cosa que encontramos cuando oramos mucho es que logramos llevar la bendición de Dios constantemente a nuestra vida. Veamos lo que nos dice un salmo. En el Salmo 127, en los versículos 1 y 2, veamos lo que nos dice. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. Palabra de Dios.
te alabamos, Señor. Somos nada. Sin Dios somos nada. Si nosotros sentimos que con nuestras propias fuerzas podemos sacar todo adelante, nos estamos engañando. Dios es un Dios providente, es un Dios misericordioso. Y cuando lo buscamos con fe y confianza, Él nos va a responder. Siempre los planes de Dios son lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, después de que hemos oído esta lectura, ¿no será necesario preguntarnos si orar a Dios es vital en nuestra vida? Si no es vital estar cerca de Él, buscar su bendición y orientación para nuestra vida. Claro que sí. La oración nos debe de llevar a eso, a ese acercamiento, a esa confianza. Ponernos en sus manos, abandonarnos a su voluntad, a confiar plenamente que todo lo que venga de bueno viene de Él. Y no cambiar de dirección con mis propias decisiones que muchas veces solo me llevan al fracaso. Por eso es que como familia nosotros debemos de fomentar y aprender a poner todos nuestros proyectos en manos del Señor. Enséñele a su hijo a ser agradecido. Enséñele a su niño a pedirle a Dios. Enséñele a adorarlo desde pequeño y verá la recompensa que tendrá en su vida. Le estará dando lo mejor del amor, porque lo está acercando a la fuente del amor que es Dios. También nosotros definitivamente debemos de tener la plena confianza que Él tiene lo mejor para nosotros. Muchas veces no entendemos, muchas veces no visualizamos porque nosotros somos muy limitados, pero siempre Él va a traernos lo mejor. Como iglesia doméstica que Él nos pide que seamos, ¿cómo vamos a poder desarrollarlo? Estando cerca de Él por medio de la oración. ¿Cómo vamos a lograr mantener esa familia unida? Nosotros como padres unidos, padres e hijos en comunión también, en concordancia, en armonía, en comunicación, con diálogos abiertos. ¿Cómo vamos a ser escuchados para enseñar valores, para enseñar principios? Manteniéndonos en oración, porque esas serán las bendiciones del Señor para nosotros. Entonces, media vez nosotros pidamos con confianza y humildad. El Señor ahí va a estar respondiéndonos. Solo falta que pongamos oídos de discípulo para también saber distinguir cuál es su voluntad en nosotros. ¿Cómo orar en la familia? Nosotros podemos buscar métodos creativos. Ahora incluso hay mucha literatura infantil. Hay mucho movimiento de iglesia. Miren esto de las redes. Esto es una gran cosa si es bien utilizado. Mire cuánto joven puede mantenerse en contacto con sus amigos de grupo, con sus grupos de pastoreo. Mire, la realidad es que ahorita hay mucha ayuda. Todo está que nosotros seamos creativos y nunca se nos olvida enseñarles a darle gracias a Dios, porque el agradecimiento es una virtud. También, si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a estar orando en todo momento, le vamos a estar dando a ellos herramientas para un crecimiento espiritual, para un fortalecimiento emocional. Cuando se vengan las batallas duras de la vida, porque todos las pasamos, él no se va a sentir solo. Es lindo escuchar que un hijo tiene un triunfo en X o Y cosa y que diga que lo primero, sí, ya fui al Santísimo a darle gracias a Dios. Eso como padres nos está dando la plena seguridad de que nosotros al faltar, Él no se va a sentir perdido en este mundo.
porque tiene criterio, tiene convicción, porque ha conocido a Dios y sabe que Él es su único refugio, es el único que lo ama de verdad después de nosotros como padres terrenales. Tiene criterios para su vida. Entonces, como vemos, orar en familia, no nos limitemos solo a bendecir alimentos. Fortalezcámonos como familia en la oración. Y porque dijimos al principio que la oración en familia es tan íntima, puede ser tan hermosa, puede llenar tanto el alma de nuestros hijos, nuestra alma, que vale la pena hacer el esfuerzo para llevarla a cabo diariamente, dando nosotros en primer lugar el ejemplo. Fíjate que solo agregando un poquito a lo que estás diciendo, se me viene, y esto creo que es el que tiene que quedarse bien y meditarlo aquí, pero bajarlo al corazón. Que donde dos o más están reunidos, dice el Señor, ahí estoy yo en medio haciendo de oración en ellos. su nombre, y está Él. Quiere decir que si usted hace esto en su familia, Dios va a estar en su familia constantemente. Dios siempre está, pero digamos que usted va a descubrir que Él está ahí. O sea, Él siempre va a estar ahí, pero como usted no le hace caso, entonces para usted no está, pero sí lo va a descubrir. Es bien importante esa parte, creo que es fundamental para que entendamos la importancia de la oración en la familia. Bueno, para concluir, solo recordemos lo que nos dice la palabra de Dios. Que Dios es fiel. Siempre nos está hablando de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Que va a cumplir lo que nos ha prometido. Hay muchas promesas en su palabra. Y siempre se nos ha dicho repetidamente que quien pide, recibe. Así que la oración es primordial, porque Él seguramente va a responder favorablemente a quien ore con fe y con confianza. Y eso debemos de ser nosotros que somos su iglesia. Y principalmente nuestra familia, nuestro hogar, que es su iglesia doméstica. Así que nos encantaría pues que... Es una motivación la que en realidad queremos transmitirle a través de este programa, que descubran en realidad la importancia que es la oración, la importancia en estos momentos, el periodo que estamos viviendo ahorita, que ya la cuarta semana de Cuaresma que llevamos y que ha tenido mucha interiorización. Entonces ya es momento que nosotros a través de esa oración podamos empezarle a comunicar a nuestro Padre todas nuestras necesidades. Y que le demos gracias también por tantas maravillas que hace Él por todos nosotros. Así que les agradecemos que nos hayan sintonizado. Mire, hablar de la oración, el tiempo se corta, la verdad. Así que agradecemos su sintonía, ¿verdad? Y los esperamos en el próximo programa, siempre dándoles muchas bendiciones y haciéndole el hincapié que busquen orar, busquen contar sus problemas al Señor y van a ver que la carga va a ser más ligera. Así que les agradecemos su sintonía, saludos y bendiciones, y siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Pasen feliz noche. Y muchas bendiciones, hermano.